Gracias por su vida, por todo lo que haces a través de ella. Oro, Señor, para que traigas el respaldo, la dicha, la gracia, la unción, el denuedo, Señor. Para que tú tomes, Señor, su boca y la llenes con tu palabra. Úsala, Señor, en esta mañana y abre nuestra comprensión también para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria. Amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Señor y a nuestro Salvador, que con ese amor nos ha amado, ese amor eterno, esa misericordia. Y yo hoy quiero hablar de la vida de Jesús. Verdaderamente, como hablaba la hermana Raquel la semana pasada, hoy en día es verdad, el hombre, la verdad es que yo creo, si comparamos el Antiguo Testamento, lo que leyó, y lo que ahí ocurre hoy en día, yo creo que más o menos viene a ser lo mismo. La diferencia es que hay tanta depravación, que bueno, como que ya está, no hay nada escondido. Cuando dice Antena 3, la tele abierta. Claro, la tele abierta, si se ve todo. Si hacen hasta Ouija en directo, hay programas. Entonces, claro, fíjense. Pero, gracias a Dios y a su infinita misericordia, Él preparó el camino para todos nosotros. Y para su Hijo también. Entonces Jesús comenzó su ministerio. Vamos a hablar de Jesús, que es nuestro Salvador. Jesús, cuando comenzó su ministerio, después de su bautizo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Él fue llevado por el Espíritu. Él no fue porque dijo, me voy al desierto a orar. No, el Espíritu le llevó al desierto. Y fue tentado. Como hombre que era, fue tentado, pero no pecó, porque no tenemos que olvidar que era Dios. Pero, gracias a esto, tuvo la victoria por todos nosotros. ¿Amén? Amén. Él tenía todas las gracias, todos los dones, los 7 espíritus, todo estaba sobre él. Todo. Sin medida, no como los profetas que eran usados por Dios, por supuesto, pero era sin medida. Después de bajar del desierto, Jesús regresó a Galilea y llegó a Nazaret, donde había sido criado por sus padres. Y como costumbre del día de reposo, entró en la sinagoga a leer, como hacían todos los sábados, como hacían. Él desde pequeño fue enseñado en la ley, en la Torá, él fue enseñado y él seguía haciéndolo. Y cuando salió a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, vio la profecía de Isaías 61, que vamos a leer ahora en Lucas 4. Vamos a ir a Lucas 4, los versículos 18, 19 y 20. Ahí está también. Muy bien. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, fíjense, estaban fijos en él. Pero este no es. Y dirían, o pensarían, pero este no es el hijo de José el carpintero y de María, sí, que su hermano Santiago, Jacobo, su hermano Jacobo. Y su hermana, no sabemos los nombres de las hermanas de Jesús, pero tenía hermanas también. Fíjense, se quedarían con la boca abierta. Esta declaración les sorprendió. Era sorprendente esta declaración. Y sus palabras maravillosas, maravillosas. Ellos nunca habían oído tales palabras en él en los 30 años, fíjense, en que vivió entre ellos. Nunca habían oído estas palabras. Jesús fue ungido, dice, para dar las buenas nuevas. Esto que hizo fue predicar las buenas nuevas, el evangelio de salvación en todo, a los pobres. Miren, no solo de riqueza, hay muchas personas que son pobres de espíritu. Y dice en las bienaventuranzas, dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, también pobres de riquezas por la sociedad. Eran pobres, eran injustos con estas personas, menesterosas. Él vino a ello. Hoy en día también hay pobres, de esta manera. El Salmo 9 dice, Jehová será refugio al pobre. A libertar a los cautivos. Vino, lo dijo, libertar a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? Pues es una persona atrapada en una condición interna. Atrapada en una condición interna. Caracterizada por la opresión. Opresión, oprimida. La opresión del pecado. Del pecado. El miedo. Traumas. Normalmente es algo espiritual. Esclavitud del pecado. Están esclavizados del pecado. ¿Y de quién viene el pecado? Del diablo, del demonio. El que viene a matar, a robar y a destruir. Él nos quiere destruir. También vino a dar vista a los ciegos. Tengo un hermano, tenemos un hermano de la iglesia de donde vengo, que cuando se convirtió al Evangelio, él predicaba a la gente que conocía, y siempre nos lo contaba una hermana, y él mismo. Porque yo antes era ciego y ahora veo. Era su manera de predicar. Sí, Sergio, yo antes era ciega y ahora veo. Yo antes era ciego y ahora veo. Y claro, la gente, que si lo hablas así, ¿cómo que tú eras ciego y ahora ves? Claro, se está refiriendo a lo espiritual. Pero también dio vista a los ciegos que no veían. Hay una historia, una parte en el Evangelio de Marcos, no lo vamos a leer, pero imagínense el ciego Bartimeo, que va toda su vida viviendo, nunca vio la luz, nunca pudo ver a nadie, ni distinguió colores, nada. Y entonces oía
O sea, iba Jesús con sus apóstoles, con toda la muchedumbre, multitud de personas que iban con él. Y entonces el ciego pregunta, ¿quién viene? ¿Quién está ahí? Y decían, Jesús de Nazaret. Y entonces el ciego empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, calla, no molestes al maestro. Pero él no se callaba. Él no se callaba. Sigue diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y entonces se vuelve Jesús, porque le oyó. Fíjense, le oyó. Y entonces se volvió y le dicen los apóstoles, Él viene, te va a hacer el favor de venir para que tú le escuches, para escucharte lo que le dices. Y entonces Jesús, con ese amor, con esa ternura, le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, que me devuelvas la vista. Y le contesta Jesús, dice que reciba la vista, y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y empezó a ver. Y el ciego empezó a seguir a Jesús. Tanto le dio vista espiritual y física. Fíjense. Pero eso hoy nos puede pasar también. Mi marido, no voy a poner a nadie más lejos de mí. Mi marido, que no oye, está del oído, ya saben ustedes, mal. ¿Cuántas veces no le hemos dicho? Y no le hemos dicho, vamos a orar por ti. Vamos a orar. Bueno, pues el Señor, pues hasta ahora, no lo ha hecho. Pero eso no quiere decir que no tenga fe o que perdamos la esperanza de hacerlo. Nosotros seguimos clamando, Señor, devuélvele a Antonio el oído. Señor, que Antonio oiga. Señor, que pueda escuchar. También Merche, que tiene problemas de audición. Y no sé si aquí habrá más personas con problemas de audición, pero pueden clamarle a Cristo. Devuélveme el oído, devuélveme la vista, quítame el cáncer, quítame. Y la fe, como le dijo, la fe te ha salvado. Qué maravilloso es Jesús, ¿eh? Fíjense. Ay, es que se me pone una cosa aquí cuando veo lo que hace nuestro Jesús. Y saben también a quebrantados de corazón. Personas quebrantadas de corazón. Describe, fíjense, a personas con profundo dolor emocional, angustia, desilusión o luto o duelo, porque hay personas que el duelo, cuando pierden a un ser querido, bueno, yo conozco a mi sobrina, que falleció mi cuñada el 1 de agosto, mi sobrina está, pero bueno, no se le va el duelo, está terrible, está angustiada. Esto la está produciendo hasta ataduras. Son pérdidas muy significativas, pero que bueno, también tenemos que saber que la muerte forma parte de la vida y es algo, pero bueno, a lo que voy es que los duelos también, fíjense, se califica un quebrantamiento, porque se parte el corazón. Cuando dice, tengo roto el corazón. Pero, dice la palabra, en el Salmo 34, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Un corazón quebrantado también representa un espíritu contrito y humillado, dócil, que reconocemos nuestra necesidad de Dios. ¿Cuántas veces nos quebrantamos? Sobre todo cuando hacemos algo que no es correcto, o sin hacer nada, simplemente porque el espíritu te quebranta. Y dice, Señor, y me dice muchas veces, tengo el corazón roto. Señor, yo quiero ser humilde,
quebrántame. Muchas veces, ¿cuántas veces no cantamos quebrántame? Como hemos cantado hoy de gloria en gloria. Quebrántame, moldéame. Eso también quiere decir un corazón contrito y humillado. Eso quiere decir quebrantados de corazón. El quebrantamiento se ve como una oportunidad para acercarse a Dios. Y el quebrantamiento y experimentar su amor y permitir que Él restaure tus emociones. Vamos a poner el Salmo 147, el versículo 3. Vamos a leerlo ahí. Dice, miren, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Maravilloso. Maravilloso. También vino a dar libertad a los oprimidos. Oprimidos. Es una proclamación, la libertad a los oprimidos, es una proclamación central del ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús iba predicando el Evangelio, enseñando, sanando y libertando. Ese es el Evangelio que predicaba Jesús, que es el mismo Evangelio que tenemos que predicar nosotros. Es una misión íntegra lo que hace Jesús en este Evangelio. Predica, enseña, sana y liberta. Maravilloso Jesús. Es una redención física, emocional y espiritual también. Buscando salvar almas y también liberar personas. También es nuestra misión. Liberar personas cautivas, que están cautivas del pecado y oprimidas. Hay personas que están, tienen muchas opresiones espirituales, carnales, traumas de la infancia, todo eso. Y eso el Señor ha venido a libertar a los oprimidos. Amén. En Proverbios 14:1, lo leemos. Dice, no, 14:31, perdona. No, mira, ha leído bien el versículo. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Si se dan cuenta, pobre y oprimido quieren decir lo mismo. Oprimido y pobre. Lo dice. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Le afrenta. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honramos? A Dios. Honramos a Dios teniendo misericordia del pobre, del oprimido y del cautivo. Pon también el Salmo 72:12, César, por favor. 12. Dice, porque Él librará al menesteroso que clamare. Menesteroso es pobreza. Menesteroso es pobreza. Y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Quién le socorrerá? Dios. Dios le socorrerá. Seguimos. Jesús aplica esta profecía de Lucas, que hemos leído versículo 19, cuando dice, y a predicar el año agradable.
también vino a predicar el año agradable. Y se lo dijo a sí mismo. Él se lo dijo a sí mismo, que él vino a predicar el año agradable. Los fariseos se le estaban mirando. Él indicó, fíjense, él indicó en ese momento que su venida inauguró un tiempo de gracia y de liberación. Él inauguró ese tiempo. El tiempo. ¿Qué es el tiempo que estamos viviendo ahora mismo? Es el tiempo que estamos viviendo. Miren, este capítulo 4, se divide en dos partes. Primero habla de a lo que él ha venido, a predicar las buenas nuevas. Y la segunda parte de este capítulo es de juicio. Es de juicio. Pero Jesús es tan bueno, y lo que vería él, lo que él vería, que cuando leyó la primera parte, se sentó. No continuó. Podía haber continuado, ¿no? Pero no. Él se sentó. Y solo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y no siguió diciendo lo que venía después. Solo le dijo eso. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vivimos en el tiempo de la gracia y liberación. Somos liberados por Cristo, por la gracia salvadora. Tenemos liberación en opresiones, en cautiverios, en todo, al pecado. Tenemos liberación. Igual que las personas que tenía delante no le dejaban de mirar a Jesús, estarían con la boca abierta de lo que estaba hablando Jesús. Hoy en día, Jesús no nos deja de mirar, y nos dice lo mismo. Ahora es la pregunta: ¿estamos dispuestos a escucharle? Esa es la pregunta. Porque hoy dice lo mismo. Tenemos el Evangelio. Ahí, lo leemos, vino a dar libertad, lo sabemos de memoria. Es un pasaje que lo sabemos de memoria. ¿Estamos dispuestos a escucharle hoy, hermanos? Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Cada día es nuevo, pero hoy es día de salvación. El Espíritu Santo me ha ungido hoy a predicar las buenas nuevas de salvación. Ustedes dirán: qué pretenciosa. Dice ella que este Espíritu la ha ungido. Pues sí, hermanos. Sí, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo nos unge para predicar lo mismo que predicó Jesús. Amén. Salvación, sanación, liberación y enseñanza. Nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Por eso yo hoy estoy ungida por el Espíritu Santo para predicarles todas estas nuevas que ya hemos hablado. Todos tenemos una misión, todos. Dios nos demanda predicar de su Evangelio. No es cosa del pastor, de los pastores. No, es que yo no tengo el don. No. Todo el mundo. Jesús dijo: id y predicad. Eso es un imperativo. Id. Todo. A todos. Id y predicar el Evangelio. A toda criatura.
enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Porque Él viene pronto. Y haced discípulos. Y hacer discípulos a las naciones, predicándoles el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él vino a eso, hermanos. Y eso es lo que se predica tantas y tantas y tantas veces en las iglesias y en la calle y al vecino. Y al que va por la calle. Una vez íbamos por la calle, cuando vivíamos en Virgen del Carmen, íbamos mi nuera y yo por la calle, íbamos más contentas, íbamos cantando, alabándoles. Y vimos una mujer. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, que es la anciana, que va así agachada, que va a dar el diezmo, su ofrendita. Y entonces Jesús se acerca. Esa es una imagen de la película de Lucas, de Jesús, que a mí siempre me emociona. Porque llega Jesús con ese amor, le toca así la espalda, así. Y la mujer, en el Evangelio se ve cómo se va enderezando, enderezando, enderezando. Y ella la que se le queda mirando con una sonrisa. ¡Qué escena tan preciosa! Pues vimos a una mujer por la calle que iba igual, andaba igual, toda encorvada estaba. Y nos dio una misericordia, nos dio una cosa. Pero vamos, que no nos lo pensamos dos veces. Que fuimos a la mujer y le dijimos: señora, mire, nosotros somos evangélicos, creemos en Cristo. ¿Usted quiere que oremos por usted? Para pedirle sanación a usted. Sanación. Yo no le dije para que la ponga derecha. Yo le dije: ¿quiere que pidamos salvación por usted? Sanidad. Y dice la mujer, se nos quedó mirando y dice: sí, claro que sí, por supuesto. Y entonces nos pusimos a orar. Ahí no pasó nada, también les puedo decir. Pero esa mujer, cada vez que nos veía, creo que ha fallecido esa mujer, cada vez que nos veía, nos miraba y nos saludaba. Y no sabemos lo que el Señor hizo en su interior. Porque, como Él es el soberano y Él es el que hace la obra, nuestra obligación la hicimos. Que nuestra obligación es predicar. Predicar. Llevando sanidad, liberación, enseñanza. Eso es nuestra obligación. Porque Dios nos demanda eso. Dios nos demanda la sangre. Dios demanda la sangre de todos, nos demanda. Porque si yo estoy con mi vecina, que la conozco de verla todos los días, y no la predico, el Señor me demandará esa sangre. Porque yo, mi obligación es predicarla a mi vecina, a mi vecino, a la de arriba. Hay otros que te dicen: no, déjame. No. Pero nuestra obligación es predicar. Eso es, a todas las personas, como bien he dicho, que tenemos enfrente, que tenemos a los lados, que nos vienen de frente. Tenemos que derribar argumentos, hermanos. Tenemos que derribar argumentos. Y toda altivez. Dice el libro de Corintios que tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra Dios. Yo les voy a pedir que se pongan muy todos de pie, por favor. Porque vamos a ofrecerle al Señor, vamos a pedirle a Dios que rompa todas estas ataduras, que rompa todos estos cautiverios que hay, que rompa toda esta pobreza espiritual, que rompa
todo, que lo rompa todo. Vamos a ofrecerle esta adoración. Cuando quiera, hermano. Amén, hermanos. Y si hay alguien que quiere recibir, hoy es día de salvación, en estos momentos, liberación, enseñanza, al Espíritu Santo, pueden hacerlo con toda libertad. Entiendo que les pueda dar apuro o vergüenza acercarse, pero háganlo con libertad. Y si no se atreven, levanten la mano. Levanten la mano. Eso sí lo pueden hacer. Con toda libertad. Eso no les compromete a nada, hermanos y hermanas. Levanten la mano. Amén. Aleluya, Señor. Cierren sus ojos. Miren al Señor. Espíritu Santo. Hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Era culpable y dio todo el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, aleluya, esclavo por su amor, precio de sangre. Amén, aleluya. Jesús fue mi pago y ahora soy libre, esclavo por su amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y dio todo el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, esclavo por su amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por su amor, precio de sangre. Jesús por mí
Él era justo, él no tenía que haber muerto. Pero él dijo, ¿quién va a morir? Voy yo, Padre. Él se entregó. Y Jesús le mandó. Así que, hermanos, en esta mañana les vuelvo a decir, si quieren, no hacen falta, vamos a orar, el pastor va a orar por todos ustedes. Amén, aleluya. Vamos a orar todos juntos, por favor. Vamos a extender nuestras manos sobre ellos. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Maribel, ven, por favor. Señor bendito, todopoderoso, gracias por mis hermanos, por ellos, Señor. Él os pregunta en esta mañana, ¿qué queréis que haga? ¿Qué quiere? Quiero una toma de liberación para que Amén, liberación. Carla, liberación. Amén. Jackson, amén, liberación. Amén. Y tú, Antonio, el Señor te sana el oído. Vamos a extender la mano. Todos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo dices en tu palabra. Que tú devuelves. Hemos hablado de la vista a los ciegos, Señor. Pero también tú sandaste oídos, Señor. Porque tú eres el Dios Todopoderoso. Porque tu sangre, en tu llaga, fuimos todos sanados. Y pedimos, Señor, por ese oído, por los oídos de mi marido. Lo pedimos, Señor. Por el otro oído también, aunque tiene el aparato, Señor. Pero le pedimos sanación en ese oído, Señor, por favor. ¿Tienes fe? Amén. Pues tu fe te ha sanado. Amén. Jackson, Carla, Merche, Señor, libértalos, Padre. Libértalos. Tu Espíritu Santo da libertad a los oprimidos, a los cautivos, a los pobres, Señor. Y con esta confianza, Señor, en estos momentos, declaramos esa libertad. Gracias, Señor. Libertad. En el pecado.